Después de sufrir un trauma psicológico muy grave años atrás, una familia tiende a pensar que todo está de maravilla, sin pensar que desde aquel fatídico día algo se había roto dentro de ellos. Esto los sumergirá en sucesos de abusos sexuales, violencia, conflictos familiares, pero sobre todo la protagonista de esta historia podría ser la culpable de quitar la vida de una persona. Hoy con el Resuminator, una familia normal. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. ¡Empezamos! Estela, de 14 años, vivió una etapa disfrutando su adolescencia como toda una bombrilla a esa edad. De igual manera, sus padres Adam y Ulrika son su mayor apoyo. Una mañana la nena se va a un paseo organizado por la escuela, donde conocemos a su best friend, Amina. En la salida conoce a Robin. Evidentemente la protagonista tiende a sentir atracción por él, y a modo de hacer una amistad, Estela lo invita a nadar. Claro, el pana responde con un sí. Luego de darse varios chapuzones, la nena lo lleva hacia una cabaña pequeña donde empiezan a darse unas muchitas, hasta el punto de hacer el sin respeto. Pero, llegar a esta situación no estaba en la mente de Estela, ocasionando que el acto sexual termine siendo una violación. ¡Cerdo miserable! Segundos después, una persona los descubre, entonces su padre la recoge sin saber qué pensar. Allí la nena dice que no quería tener relaciones, comentando que Robin no quiso parar aunque ella decía que se detuviera. Al escuchar esto, Adam llama a su esposa, quien por cierto es una profesora abogada, y así decide hacer exámenes a su hija, en la cual no se encontraron signos de violencia. Sin tener pruebas concretas, los padres deciden no reportar a los chapas porque no hay oportunidades de ganar. Es más, Estela podría quedar siendo la culpable, teniendo en cuenta que tampoco hay testigos. Claro, como Ulrika es abogada profesora, sabe la manera de cómo funcionan las cosas. Esta conversación es escuchada por su hija, quien solamente termina muy sad. 4 años después, las cosas habían continuado normal. Sus padres festejan el cumpleaños en la cafetería, misma cafetería donde Estela trabaja. De regalo le dan una motoneta, pero ella quería dinero para un viaje. Allí comenta que jamás le escuchan, dando a entender que la comunicación entre ellos se había tornado débil. Más tarde va con Amina para irse de rumba. Allí su amiga presenta a unas compañeras de la universidad, quienes dejan al lado a Estela, hablando de cosas de estudiar y esas cosas. Al sentirse sola, conoce a este tipo desconocido llamado Chris, con quien de una establece una conversación, para luego subirse a su auto e ir hacia una exhibición de arte a la cual se dirigía el pana. Luego de salir de la galería, los dos se van de discoteca donde bailan, se toman par traguitos hasta el siguiente día. 6 semanas después, ellos habían establecido una relación. En primer lugar, nos muestran cómo se conocen, su primera cita, donde Chris menciona sobre su expareja, Linda Lavender, con quien había terminado teniendo varias diferencias. Y ojo con eso. Una de esas noches, Adam pregunta a su esposa dónde está Estela, enterándose que había salido con su amiga. Así también Ulkiria dice salir de urgencia al trabajo porque debe arreglar unas cosas. Pero el mijo se da cuenta que se le había olvidado su credencial. Obviamente sabe que su mujer está mintiendo. La noche transcurre y Adam trata de contactarse con su hija dejando un mensaje de voz. Y cerca de la 1:55, la nenilla aparece. Adam la ve saliendo de la ducha junto con un suéter manchado de sangre, pero no da mucha importancia ya que la nenilla dice estar bien y no ha pasado nada. En la mañana Estela se había ido al trabajo. Adam, a modo de averiguar a dónde fue su esposa la noche anterior, trata de hacerle cositas, pero ella lo rechaza. Esto porque le estaba poniendo los cuernos con un abogado llamado Michael. Enseguida Adam se dirige hacia la iglesia, puesto que era un reverendo. En su camino se entera sobre un homicidio ocurrido la noche anterior. Continúa su recorrido sin tener mucha información sobre el asunto. En cambio, Michael, el abogado amante, llama a Ulrika, mencionando el arresto de Estela por un homicidio, mismo homicidio que Adam pasó viendo, y la víctima sería Chris, el novio de su hija. Por cierto, ellos no sabían de esta relación. Al saber que los chapas están por llegar con una orden de cateo, sonde a la habitación donde encuentra el suéter manchado con sangre, escondiéndolo en su bolsa para no aumentar la culpabilidad de su hija. A continuación nos ponen escenas de lo sucedido aquella noche. No obstante, las escenas van de a poco en cada capítulo, por ende al final sabrán qué fue lo que pasó realmente. Está bien. De vuelta con Ulrika, los chapas indagan sobre si vio a su hija y el tipo de ropa que usaba esa noche, teniendo sus respectivas respuestas. Luego se topa con Adam, quien también ya sabía de la situación. Ella dice ir al asilo porque su padre ocasionó problemas. Es ahí donde aprovecha para guardar el suéter manchado de sangre. En ese lapso indagan a Adam. Él dice que su hija llegó a las 11:55. Claro, mintiendo a su favor, porque esa no era la realidad. Al término de la interrogación, el mijo va al lugar del crimen y este pelón menciona haber escuchado todo. Es más, había visto a
menudo a Estela por el edificio. La nena por su parte será representada por Michael, el amante de su madre, quien menciona puntualmente decir solo lo que él diga. Claro, en defensa del fallecido estaba la fiscal Jenny, la cual logra dejar en prisión a Estela posterior al juicio y sentencia, sin dejar que ninguno de sus familiares tenga contacto. Esto porque habían varias pruebas como sus zapatos, gas pimienta y la declaración del ruco que había escuchado y visto a Estela algunas veces en el edificio donde vivía Chris. El jurista menciona la situación del fallecido, el cual tenía un negocio de criptomonedas donde le iba muy bien. El único punto a favor de la acusada era la exnovia del panita, quien tiempo atrás lo denunció por abuso y maltrato, y de alguna manera ese caso se había cerrado sin ninguna explicación. Adam, tratando de averiguar algo más, se dirige al domicilio de Linda. Allí esta mujer cuenta sobre la relación, comentando que Chris no era un pan de Dios. Por esa razón fue con las autoridades a realizar la denuncia. Es más, agrega que su ex debió ser asesinado por Estela, producto de alguna provocación de él mismo. Obviamente el mijo piensa que su hija no pudo ser capaz de matar a alguien. Con este dato se retira de allí. De nuevo va con los chapas y pide investigar a Linda, pero el detective menciona que eso va a ser difícil, confirmando la relación que tenía su hija y Chris. Mientras Estela está en la cárcel, recuerda los momentos vividos con Chris, su viaje, su primer snus y esas cosas. Además, Linda la había visitado en la cafetería advirtiendo de no tener una situación sentimental con su ex. Igualmente pidió revisar un mueble y en lo particular un cajón. De esa manera podrá darse cuenta de quién es realmente su supuesto novio. Esa misma tarde Estela lo había visitado y en la noche, cuando querían hacer el sin respeto, el pana quería sacarle fotos. Claro, esta idea no era el agrado de la nenilla, al menos eso no ocurrió. En la mañana siguiente tuvo la oportunidad de revisar uno de los cajones donde encontró varias pastillas y una de ellas sin información, pero justo llegó Chris, dejando esto sin concluir. Después de terminar con sus recuerdos, la llevan con una psicóloga. Esta primera cita no sale muy bien, quedando en nada. Por otro lado, Ulrika y Amina se encuentran en la biblioteca, ya que la amiga de su hija estudiaba jurisprudencia, entonces van por un café. En la conversación, Amina menciona cosas que claramente tienden a sentirse como mentiras. Ulrika queda con dudas y al término de esta conversación se topa con su amante Michael, quien menciona sobre una nueva prueba, la cual sería el ADN de alguien más, y ella, a modo de saber de quién puede ser, se dirige a la oficina de la fiscal Jenny. Sigilosamente toma varias fotos de los documentos y luego, cuando revisa las fotos, ve que el ADN pertenecía a Amina. ¿Pero cómo así? Al día siguiente trata de averiguar qué mismo pasó, pero Amina sigue sin decir nada al respecto, entonces va con su madre, la cual invita a una cena esa noche. En la comelona, Ulrika, a fin de sacar información, se mete al cuarto de la amiga de su hija, sin embargo la descubren, por tal, todo termina en una mini discusión. Al otro día, cuando está impartiendo una clase, sufre un ataque de pánico por las cosas que están pasando en su vida. Y aún poco mejor, Michael, el abogado amante, la visita en el hospital y es allí cuando Adam confirma la relación entre el jurista y su esposa. ¡Tu novia te engaña! Claro, ella, a modo de aclarar las cosas, sale del hospital y hasta la noche el mijo no aparecía. Justo en ese momento llega Mina, mencionando que Chris no debió morir y ahora sí contará qué sucedió de verdad. Información que veremos al final del juicio. Ok, entiendo. Por su parte, Estela menciona a la psicóloga sobre la situación de su familia, claro, en contexto a la poca comunicación que han tenido desde lo ocurrido cuando ella tenía 14 años. La profesional intuye que algo grave debió haber pasado tiempo atrás. Más adelante, la nenilla recuerda una salida con Amina, donde se habían encontrado con Chris, pero tuvieron que retirarse para madrugar mañana. Sin embargo, su amiga había regresado por su bolso. Al parecer, de nuevo se había topado con Chris, el cual lo había ido a dejar en su casa, y ella mismo informó aquel favor. En la mañana siguiente, Estela se había dirigido hacia el departamento de su novio, quien mandó a volar diciendo que estaba camellando, y es ahí cuando la nena se había topado con el ruco Calvillo, el cual logró escuchar los gritos de Chris antes de que se vaya con San Pedro. Esa tarde el pana había ido a casa de Estela pidiendo perdón por lo ocurrido. Evidentemente la nena lo perdonó y haciéndole pasar a su casa porque sus padres se habían ido de visita a parientes. Chris trató de aprovechar la casa sola, queriendo hacer el sin respeto en la cama de los padres de Estela. Por supuesto, ella no quiso hacer cochinadas en la habitación de sus padres, recordando aquel día cuando pasó lo que ya vimos al principio. Volviendo a la actualidad y con lo dicho por Amina, o sea, la verdad de lo sucedido esa noche, ella se convierte en pieza clave para la defensa de Estela. Por esa razón van por el arma utilizado para el asesinato, el cual había estado oculto. Así también pasar por el asilo y llevar el suéter manchado con sangre. En ese mismo lugar aprovecha para lavar el cuchillo y posterior dejarlo en uno de los cajones. De igual manera quemar el suéter para finalmente desaparecer el celular.
Posterior en la casa, Adam y Ulrika hablan sobre los cachos. Claro, el mijo dice que se había dado cuenta de todo, confirmándolo en el hospital. Es más, el amante era el abogado de su hija y esto complicaba la situación. Todo esto termina en una discusión hasta el punto de decirse sus verdades frente a frente. Evidentemente, saben que desde la violación sus vidas habían cambiado. Igualmente, ellos nunca hicieron nada por escuchar a su hija, cuando más los necesitaba. Poniendo punto aparte, comenten separarse porque esto jamás funcionará y no anda regresando 7 veces como lo haces con tu ex. Un consejo para todos. Estela de nuevo va con la psicóloga, menciona sobre la violación. Claro, como no habían pruebas suficientes, dejaron pasar en alto este abuso. Allí la profesional pregunta cuál hubiese sido las circunstancias en caso de haber reportado a la policía. No obstante, ella dice que fue su culpa porque nunca pudo reaccionar ante el acto y solo se quedó allí congelada. Pero, como lo dice la psicóloga, este comportamiento era normal, puesto que es una respuesta del cuerpo hacia un ataque, es decir, el miedo pudo provocar ese estado de no reaccionar como una defensa intuitiva. Es allí cuando Estela deja de pensar que siempre fue su culpa. Además, en esas épocas era casi una niña y la culpa podría ser más del abusador, mismo abusador que había llegado a la ciudad y Adam en un acto de furia lo terminó golpeando. Por el ataque los chapas lo detienen, sin embargo la fiscal no presentó ningún cargo y Robin tampoco quería ser parte de la investigación y supuestamente las heridas habrían sido ocasionadas por una caída. Estela de nuevo recuerda la otra visita de Linda, quien llegó y advirtió que tenga mucho cuidado con Chris porque utiliza sustancias para abusar a las chicas. Por supuesto, la nena no creó ni madres, pero desde entonces empezó a tener dudas, más aún por lo ocurrido en la cama de sus padres. Esa mañana, Amin y Estela cuadran una reunión para la noche siguiente, misma noche donde las cosas salieron de control. Y antes de eso, Estela quiso contar sobre la relación que tenía con Chris. Sin embargo, su madre, a modo de no tomar su atención, por alguna razón interrumpió lo que su hija iba a decir, y por este acto la nena decidió mejor quedarse callada. The next day, Chris la había llevado hacia un lote donde supuestamente el mijo iba a hacer una casa y su deseo era vivir junto con la nena, pero ella puso un stop diciendo que tiene que ir a camellar, agregando que en la noche saldrá con Amina porque ya habían hecho una cita. Claro, esto no fue del agrado de su novio. Horas más tarde, Estela se había ido en busca de su amiga, pero nunca la encontró. Uno de los meseros comentó que estaba muy ebria y desapareció sola. Entonces, preocupada, trata de dar con ella sin tener éxito. Es allí donde una conocida mencionó haber visto a Chris por esos lugares, intuyendo que quizá fue con su novio. Se va directito hacia el departamento. De nuevo en la actualidad, Ulrika se va con su amante abogado para comentar que la pieza clave para el juicio es Amina, agregando también no verse y terminar con esta relación secreta. Bueno, ni tan secreta. Entonces, el juicio de Estela inicia. La fiscal directo procede a dar una sentencia por el homicidio. Segundos después, indaga todo sobre esa noche. De igual forma, algunas personas declaran con aspectos negativos en su contra. Su padre, en cambio, afirma todo lo contrario a favor de su hija, mintiendo en algunos detalles. Con las respuestas, la juez menciona que al día siguiente, 9 AM, se dará el veredicto luego de escuchar la declaración de Amina. Ya con las 9 AM, la segunda audiencia inicia. Amina es pasada al estrado, jurando decir la verdad y nada más que la verdad. Habla lo sucedido aquella noche. En primer lugar, ella había mentido en las primeras declaraciones. Y la verdad era que esa noche sí había visto a Chris, pues él había asomado en el bar donde se iba a reunir con Estela. El pana en ese momento había dicho que con la que quería estar desde el principio fue con ella y no con su amiga. Este comentario no fue del agrado de la nenilla. Para disculparse, el pana terminó ofreciendo un traguito agregando una sustancia ilegal. Cuando la sustancia había hecho efecto, tuvo la oportunidad de llevársela a su departamento, obviamente con intenciones no tan buenas. Con lo dicho, comenta que fue violada y no había dicho la verdad porque nadie la iba a creer. Es más, Linda también había hecho esta denuncia y nadie la había creído, agregando que también cuando Estela tenía 14 tampoco hubo ninguna denuncia, por las mismas razones ya dichas. Con las acusaciones, la fiscal piensa que todo es inventado, pero Amina repite haber sido drogada y violada. Lamentable. Luego del receso, la fiscal pide que Estela debe ser condenada y omitir las declaraciones de su amiga. Claro, en defensa, Michael señala que no existe el arma homicida y por tal se debe liberar a la acusada, y más con lo dicho por Amina, porque como lo pinta la fiscal, ellas o la misma protagonista sí pudieron haber estado en ese lugar, pero tampoco pudieron eliminar a Chris, y no hay mucho que demostrar. La jueza, al escuchar todo esto, pide unos momentos para deliberar, y luego de un arduo análisis menciona que Estela debe ser liberada de inmediato y desestimar toda investigación hecha por la fiscal, terminando así el juicio. Fin.
Ahora, la verdad había sido de esta manera. Como recordarán, Stella al no encontrar a su amiga se dirigió al departamento de su novio, donde claramente descubrió la verdad de Chris, el cual había estado abusando de su amiga, y es allí cuando utilizó su gas pimienta para salir del lugar, pero en medio escape empezó a recordar la violación de Robin. Tanto fue su furia que ella terminó apuñalando al pana y mandándolo directamente con San Pedro. En lo personal, la recomiendo ver, porque dentro del trama, esta situación deja mucho que pensar, pues al final los padres de la protagonista nunca terminaron de entender cómo su hija pedía ser escuchada cuando más los necesitaba. Y claro, como vimos, su madre y padre ocultaron toda prueba a fin de dar a entender que ellos tenían parte de la culpa para que Stella haya llegado a realizar un homicidio, pues el trauma de su infancia la persiguió hasta ese punto, donde se demuestra cómo la poca comunicación familiar fue la razón principal de todas las consecuencias. En todo caso, juzguen ustedes. Hasta la vista, baby.